Era un día cualquiera, uno de esos en los que el sol brilla sin mostrar piedad, pero la brisa suave al pasar por las ventanas del tren suaviza su intensidad. El tren avanzaba con su ritmo imperturbable, y yo me encontraba sentada cerca de la ventanilla, observando cómo el paisaje se deslizaba rápidamente, tan familiar y a la vez tan indiferente. Mis ojos recorrieron los campos, las calles, las casas, todo se movía tan rápido, pero en mi mente se sentía como si nada cambiara. Tenía 45 años y, en muchos aspectos de mi vida, había dejado de esperar sorpresas. Mi rutina era mi refugio, lo que me mantenía centrada. Lo que esperaba de mi trayecto diario de regreso a casa era simplemente el paso del tiempo. Pero hoy, algo era distinto. Un joven se sentó frente a mí, cruzando el pasillo estrecho que separaba nuestras dos posiciones. Estaba claro que no era alguien común. A su edad, la juventud todavía estaba en cada uno de sus movimientos, pero había algo en él, algo que me hizo notar su presencia al instante. Su mirada no era arrogante, sino curiosa, profunda. Los ojos oscuros, las cejas ligeramente arqueadas, y una serenidad en su rostro que desmentía su juventud. Era una calma que me desconcertó. Mientras me acomodaba en mi asiento, noté cómo sus ojos se detenían en mí, no de manera atrevida, sino con una suavidad que, inexplicablemente, me hizo sentir que el aire se volvía denso. Me costó evitar mirarlo. No era un simple atractivo físico lo que me inquietaba, era esa conexión sutil, esa sensación extraña de que el espacio entre ambos se llenaba con algo invisible, algo que no podía ni quería entender en ese instante. Me sentí como si en algún lugar muy profundo de mi ser, algo se removiera, un deseo casi olvidado que se asomaba tímidamente. Mientras el tren continuaba su trayecto, nuestras miradas se cruzaron brevemente varias veces, siempre con la misma timidez compartida, pero también con un deseo subyacente. Yo apartaba la vista rápidamente, insegura de lo que sentía, y al hacerlo, veía como él hacía lo mismo, como si estuviéramos jugando a evitar lo que estaba claro en el aire. Las luces del tren brillaban suavemente, bañando el interior con una luz cálida, pero mi mente estaba en otro lugar. Unos minutos después, el tren hizo una leve sacudida y, como si el destino hubiera decidido intervenir, nuestras piernas se rozaron brevemente. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero lo sentí con una claridad abrumadora. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. El roce de su piel contra la mía fue eléctrico, como si toda mi existencia hubiera reaccionado a esa mínima proximidad. No podía creer que algo tan simple pudiera afectar tanto mis pensamientos. Era un toque sin intención, pero ambos sabíamos lo que había sucedido. Lo observé un segundo más, y él parecía no saber si debía decir algo. El silencio entre nosotros se había vuelto denso, y sin embargo, no sentí incomodidad. Todo lo contrario, la sensación que creaba el silencio era un tipo de tensión tranquila, como si ambos estuviéramos esperando algo, aunque no sabíamos qué. Pasaron algunos minutos más, y la atmósfera se hizo cada vez más intensa. El sonido del tren fue ahogando poco a poco cualquier otro ruido. Mis pensamientos se diluían en el espacio compartido, mi atención atrapada por él. Y entonces, sin previo aviso, él habló. Su voz fue suave, casi como si no quisiera romper el hechizo que se había formado entre nosotros. ¿Te importa si te acompaño en el viaje?, preguntó, y en su tono había algo que me hizo sentir como si la pregunta fuera menos sobre compañía y más sobre la oportunidad de alargar el momento. Su voz no era lo único que me atraía. Era la forma en que sus ojos brillaban ligeramente, como si en su interior hubiera una chispa de vida que me invitaba a acercarme. Aunque no lo dijera explícitamente, su mirada me decía que ambos sabíamos que había algo entre nosotros, algo que ni el tiempo ni las palabras podían explicar. Estaba ahí, entre nosotros, y no podía ignorarlo. No respondí de inmediato. Solo asentí, incapaz de formular una palabra coherente. El aire entre nosotros estaba cargado, el contacto visual se volvía más profundo y menos incómodo, como si hubiésemos dejado de ser dos extraños en un tren para convertirnos en dos seres que compartían una atmósfera única. Todo el viaje parecía desdibujarse a nuestro alrededor. Poco a poco, nuestras piernas se acercaron sin que ninguno de los dos lo buscara. El espacio se hizo pequeño, como si no existiera una razón para separarnos. Sentí su calor cerca de mí, el leve roce de su cuerpo, y en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, algo despertó. No fue un pensamiento claro,
sino una sensación de que las horas en el tren pasaban más lentamente ahora, como si cada segundo se estirara en una nueva forma de conexión. Nuestros cuerpos, aunque distantes, parecían estar hablándose sin necesidad de palabras. Una sacudida del tren me hizo aferrarme a la barra que estaba cerca de mí, y sin querer, nuestras manos se rozaron. Fue un toque casi accidental, pero fue suficiente para que mi pulso se acelerara. Sus dedos no se apartaron de inmediato, permanecieron allí, tocando la punta de mis dedos, como si estuviera probando si lo permitiría. No aparté mi mano. Y él lo entendió. Nuestros dedos se entrelazaron lentamente, como si de alguna manera, ese pequeño gesto fuera todo lo que necesitábamos para comprendernos. La tensión creció. Cada segundo era más difícil ignorarlo. El roce de su piel contra la mía, el suave movimiento de su cuerpo, sus respiraciones sincronizadas en la quietud del tren. Cada gesto suyo parecía estar destinado a acercarnos más, pero de una manera tan sutil que ni él ni yo sabíamos cómo habíamos llegado hasta aquí. El tren comenzó a disminuir la velocidad, y el sonido de la estación cercana llenó el espacio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que quedaban pocos minutos antes de que me bajara, y algo en mi interior no quería que ese momento terminara. Apreté ligeramente su mano, una pequeña señal, pero él entendió. En su mirada había algo que no necesitaba ser explicado. Ambos sabíamos que lo que estábamos compartiendo era efímero, pero inmensamente significativo. El tren se detuvo, y antes de que me levantara, me giré un momento para mirarlo. Allí estaba, sentado con una calma tranquila, sus ojos fijos en los míos. En su mirada había una mezcla de melancolía y comprensión. Habíamos compartido algo que ninguno de los dos esperaba, pero que de alguna manera había marcado el viaje. No hubo despedidas, no hubo palabras. Pero ambos sabíamos que ese breve encuentro había dejado una huella. Mientras caminaba hacia la salida, su mirada seguía sobre mí, como si me acompañara, a pesar de la distancia. Esa noche, en la soledad de mi hogar, mi mente no dejaba de regresar a ese encuentro. Aquel joven, con su presencia tan serena y su energía vibrante, había dejado una marca en mí, algo más allá de un simple roce o una mirada fugaz. Había despertado una chispa, una sensación olvidada que, aunque efímera, había sido profunda. Y aunque nunca lo vería de nuevo, el recuerdo de ese encuentro en el tren, con todo lo que no se dijo, seguiría acompañándome mucho tiempo.